Bienvenidos al espacio Kineret. Hoy hablaremos del Evangelio de Marcos. Vamos a ello. El Evangelio de Marcos es el segundo evangelio, pero será el primero el que hablaremos, pues es el más antiguo. Ya comentamos en otro Kineret que es del año aproximadamente 65. ¿Dónde se escribió este evangelio? Se escribió en la ciudad de Roma, y el autor, Marcos, aunque los nombres que ponemos a cada evangelio son designaciones que se han hecho un poco después. Hay mucho misterio en quiénes son realmente los autores de cada evangelio. Pero partiremos de esta idea. El Evangelio de Marcos es un tal Marcos que parecía ser pues un discípulo de Pedro, un colaborador directo, un intérprete incluso de Pedro, de esa primera comunidad que Pedro fundó en la ciudad de Roma. También sale un Juan Marcos en el Nuevo Testamento que podía ser referencia a él. Esa comunidad de Roma, ¿quién es? ¿Quiénes son? ¿Quién es el destinatario de este evangelio? Es una comunidad de paganos convertidos al cristianismo, no para nada judíos, sino eran gente a lo mejor de otras religiones o de la región de Roma, la región del emperador, que se convertían al cristianismo. Y por tanto el evangelio está pensado para ellos y para este tipo de comunidad y de personas. También comentar una cosa que ya dijimos, el símbolo que representa este evangelio es el león. ¿Por qué? Porque empieza con la predicación de Juan el Bautista en medio del desierto, que su voz fuerte ruge como la de un león, predicando la conversión y la venida del reino de Dios. Los evangelios no se escriben porque hay un deseo o por la manía de alguien, ¿no? Sino porque hay una necesidad pastoral y una necesidad ligada pues a una comunidad y a un destinatario o unos destinatarios. ¿Cuál es el problema que se encuentra la comunidad de Marcos en Roma? Eran cristianos, como os he dicho, paganos, personas que vienen de la religión del emperador y se han convertido al cristianismo, y había el sentimiento que la conversión en Cristo resucitado era algo muy triunfal, tanto que esperaban la venida definitiva de Cristo ya en su propia generación. Su fe en Cristo es una fe triunfalista y por tanto podríamos decir medio en broma que para esperar la venida definitiva pues te esperas en el sofá de casa y el Señor ya vendrá. Por tanto era una comunidad que veneraban un Cristo muy triunfal y como poco comprometida con el mundo sufriente, con los más pobres. Y de alguna manera, por tanto, el Evangelio quiere ayudar a que tengan una imagen de Jesús menos triunfalista, más encarnada con los pecadores y con los más pobres. Y en ese sentido, ¿cómo plantea Marcos su Evangelio? Pues presenta a un Jesús que se pone a la cola de los pecadores. Un Jesús que lo primero que hace es ponerse a la cola de aquellos que quieren convertirse en el bautismo de Juan en el Jordán. Un evangelio en que Jesús no sale triunfal, al contrario, es un gran incomprendido por los fariseos, por el pueblo, por los mismos discípulos. Los discípulos quedan fatal en ese evangelio, porque no hay ningún triunfalismo, sino es el propio Jesús, que su triunfo será en la cruz, en ese sufrimiento y en su resurrección. Y por tanto quiere ayudar a entender que seguir a Jesús es seguirlo en el sufrimiento, al lado de los pecadores, al lado de los que sufren. Unos detalles de este evangelio, por ejemplo, el hecho de que no sean judíos los destinatarios, ellos conocen muy poco las costumbres judías y por tanto Marcos algunas veces tiene que explicar cosas del judaísmo porque si no las entenderían. Como por ejemplo después del mercado, que hay que lavarse para la purificación, el tema de las abluciones, etcétera, ¿no?
Marcos va poniendo pinceladas de judaísmo para que aquellos destinatarios entiendan la cultura de Jesús. Y otra cosa muy importante, el secreto mesiánico. ¿Qué es eso? Jesús en muchos momentos en el Evangelio prohíbe severamente que aquellos que han sido destinatarios de una gracia, de un milagro suyo, que no digan nada a nadie. Prohíbe pues que digan en voz alta que han sido curados o lo que fuera. ¿Por qué? Para evitar un triunfalismo fácil. Jesús hace ese milagro para el bien de esa persona, por piedad, por misericordia, pero no para ganar puntos delante de la sociedad. Y en ese Jesús que prohíbe el triunfalismo, quiere ayudar a aquellos destinatarios del Evangelio que seguir a Jesús no es porque ha hecho un milagro, sino porque ha dado la vida por nosotros, porque ha sufrido en la cruz al lado de los que sufren. De alguna manera, el secreto mesiánico quiere ayudar a no buscar triunfalismo, sino compromiso social con aquellos destinatarios del Evangelio. Bueno, aquí unas pequeñas pinceladas sobre el Evangelio de Marcos. Espero que os ayude pues, a entender más este Evangelio. Yo os invito a que estos quíneres que hablaremos cada uno de un Evangelio distinto, que podáis leer ese Evangelio. Es interesante, podéis leer el Evangelio de Marcos después de este vídeo para entender un poco más el mensaje de Jesús a partir de esas pinceladas o esos acentos que la comunidad de Marcos quiso poner en su Evangelio. Que tengáis todos un buen día.